He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La suerte se echa en el regazo, cara o cruz, mas del Dios de Israel es la decisión de ella. El caballo se alista para el día de la batalla, mas del Dios de Israel es la victoria. Él es el que da la victoria. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Nosotros agradecemos que sos nuestro Dios, el verdadero Dios, Dios y Padre de tu Hijo Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Nosotros solo en vos confiamos. Por vos vivimos confiadamente y somos felicísimos. Y oramos porque escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Y a vos oramos por todos los niños, musulmanes, judíos, gitanos, cristianos, todos sin excepción. Cúmplanse tus propósitos en tus niños. Nadie, nada les impida a tus niños venir a vos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ni el adoctrinamiento, ni el antisemitismo, ni los obreros fraudulentos, ni la ideología de género. Nosotros amamos lo que vos amás. Oramos porque escrito está: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Oramos porque nada impida a tus niños venir a vos. Te rogamos tu voluntad en el primer encuentro global de las infancias trans, que cuenta con el apoyo de la legislatura de Tucumán y el vicegobernador Miguel Acevedo. También oramos por tu voluntad en la Fundación Transformando Familias, que difundió un comunicado defendiendo la iniciativa del primer encuentro global de las infancias trans. Te rogamos que todo beneficio del Estado, por ejemplo pensiones, realmente llegue a quienes lo necesitan. Por ejemplo, niños enfermos, niños en situación de calle, niños en las cárceles, niños en situación de necesidad. También oramos por los niños de Gaza y especialmente por los que están en Gaza, porque los secuestraron el 7 de octubre del año 2023. Fueron secuestrados por terroristas palestinos que los llevaron a la Franja de Gaza. Oramos por cada secuestrado y porque regresen a su hogar, por tu buena, agradable y perfecta voluntad en cada uno. Nosotros agradecemos que
Vos sos el autor de nuestras vidas y no haces acepción de personas y tenés buena, perfecta y agradable voluntad para cada niño tuyo. Nosotros somos enseñados por vos. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas. Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, como yo les he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Nosotros, a tiempo y a destiempo, perseveramos en vos, nuestro Dios, y oramos porque somos tu reino, y un reino dividido no va a permanecer. Oramos por el presidente Milei. Él en conferencia de prensa habló de palomas, de halcones, de talibanes. Oramos por el presidente Milei, aquellos a quienes los halcones representan, aquellos a quienes las palomas representan. Oramos por los talibanes, por Victoria Villarroel, por Kicillof, por nosotros, por nuestros seres amados, por los que nos consideran sus enemigos. Detrás de cada líder está tu pueblo. Oramos por los líderes que invocan tu nombre, por el presidente Milei, Bukele,
Trump, Isaac Herzog, Benjamin Netanyahu, Giorgia Meloni. Solo en vos confiamos. Vos nos enseñás. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte, en el camino, y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los no judíos, para que se burlen de él, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no han podido velar conmigo 1 hora? Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y había uno que se llamaba Barrabás.
preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Nosotros somos tu pueblo. Tu trabajo te hemos costado. Un reino dividido no va a permanecer. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Tu palabra tiene cumplimiento. No dejas caer tu palabra a tierra. Nosotros oramos a vos, porque un reino dividido no va a permanecer. Oramos por el presidente Milei, por el Congreso, los diputados, los senadores, y pedimos tu voluntad en los siguientes respectos: en la relación Estado-Nacional, provincias, en el DNU 6225, en la restricción del presupuesto, en el impuesto inflacionario, PBI, equilibrio fiscal, Código Penal, Islas Malvinas, ciberseguridad, inmigración. Nosotros solo en vos confiamos. Vos nos enseñás, somos enseñados por Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Nosotros somos enseñados por vos, que nos revelas. Varones hermanos,
era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Como leemos: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante el Dios de Israel la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante del Dios de Israel, y él corte de la tierra su memoria por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte del Dios de Israel a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Dios de Israel, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece. Por falta de gordura yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Dios de Israel, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan esta tu mano, que tú, Dios de Israel, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean vestidos de ignominia, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré al Dios de Israel en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan.
Nosotros sin cesar perseveramos en vos, nuestro Dios. Somos tu pueblo, somos tu reino. Nosotros andamos en pos de vos. Un reino dividido no va a permanecer. Oramos por tu reino. Oramos por el presidente Milei. Oramos por cada autoridad que está en ejercicio de sus funciones. Oramos por cada autoridad que va a ser elegida en las elecciones en octubre y de ahora en más. Oramos por cada candidato que se postula, por ejemplo Peli, Molinuevo. Rogamos la guía de tu hermoso Espíritu Santo para el electorado al votar. Te rogamos que los comicios acontezcan con transparencia y que nosotros sin cesar perseveremos en vos. No es con fuerza, no es con ejército, es con tu espíritu. Oramos por cada persona bajo autoridad. Vos nos enseñás, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los no judíos y el pueblo de Israel. Nosotros perseveramos en vos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos que de nosotros tomes lo bueno, quites lo malo, y oramos reconociéndote como el Señor de la viña, como nuestro Creador, Creador de todo cuanto existe, porque todo cuanto existe por tu voluntad existe y por tu voluntad fue creado. Cada uno es simplemente mayordomo o administrador de los recursos que nos confiaste, y nos vas a pedir cuentas de nuestra mayordomía. Oramos por todo aquel que no quiere dar cuentas de su administración y no quiere ser auditado. Vos nos enseñás. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto?
¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo, y pidieron que se les diese un homicida. Y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor su Dios les levantará profeta de entre sus hermanos como a mí. A él oirán en todas las cosas que les hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Toda la tierra con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Nosotros oramos por Argentina, por Israel, por cada jefe de familia de tu pueblo, por la justicia federal de tu pueblo, por las fuerzas de seguridad de tu pueblo. Agradecemos que somos enseñados por vos. Nos haces entendidos en los tiempos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre
han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes hombres antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato, con los no judíos y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Nosotros agradecemos que somos tu creación y te adoramos, a vos servimos. Solo a vos tememos, solo ante vos temblamos. Vos sos nuestro miedo y vos sos nuestro temor, y tu nombre santificamos. Santificamos el nombre del Dios de Israel en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y oramos:
Cuando oramos, a vos oramos, y todo cuanto hacemos, ante vos lo hacemos. Oramos con fe. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por Israel, por Argentina, por la triple frontera y por tu voluntad en los siguientes respectos: en el terrorismo, narcotráfico, maltrato infantil, redes de tráfico, redes de trata, lavado de dinero, crimen organizado, mafias. En cada cuca tira piedra en los punteros políticos. Nosotros solo confiamos en vos, que nos revelas. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. No es con fuerza, no es con ejército, es con tu espíritu. Dios de Israel, te rogamos que nos des tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de vos. Sea toda la tierra llena del conocimiento del Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Dios de Israel? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Dios de Israel cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién la contará? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Dios de Israel quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad del Dios de Israel será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Agradecemos que en tu luz vemos la luz. Sos la luz que resplandece en nuestras tinieblas, y somos enseñados por Dios. Oramos fervientemente, sin cesar, por los que hacen pecar a tu pueblo contra vos, por los que son piedra de tropiezo para tus niños, por los que dividen tu reino. Tu palabra tiene cumplimiento, y vos nos revelas. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho el Dios de Israel: ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. El Dios de Israel, Dios de los ejércitos, es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Dios de Israel, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios de Israel, Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Dios de Israel, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo el Dios de Israel, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por el Dios de Israel, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los siervos del Dios de Israel, y su salvación de mí vendrá, dijo el Dios de Israel. Nosotros perseveramos en vos, vos sos nuestro Dios. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y hecho está, tu palabra tiene cumplimiento. Nosotros perseveramos en vos y rogamos tu voluntad. Vos nos advertís en Apocalipsis lo que aborreces y que sucede en iglesias. Los que retienen la doctrina de los nicolaítas, lo que aborreces. Los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Lo que aborreces. Los que toleran a los que son como Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a tus siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Como nos advertís, no quieren arrepentirse de su fornicación. También nos advertís respecto a aquellos que se introducen en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. También nos advertís de los que no velan, también acerca de los que han perdido el primer amor, el amor del principio, el amor de la juventud, y respecto a aquellos que son tibios, ni fríos ni calientes, tibios, y están para ser vomitados de tu boca. Pedimos tu voluntad en todos los que enseñan falsas doctrinas, son piedra de tropiezo para tus niños, hacen pecar a tu pueblo contra vos. Nosotros nos regocijamos en tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Dios de Israel es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Dios de Israel pesa los espíritus. Encomienda al Dios de Israel tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho el Dios de Israel para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es al Dios de Israel todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Dios de Israel los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Dios de Israel, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Dios de Israel endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son del Dios de Israel, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino.
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Dios de Israel es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, cara, cruz, mas del Dios de Israel es la decisión de ella. Nosotros permanecemos en vos, somos tu reino, y un reino dividido no va a permanecer. Oramos por tus servidores, por los que son voz de los que no tienen voz, por los servidores del Dios de Israel. Te rogamos que se vistan de justicia, de salvación, que alcancen plenitud y te sirvan con plenitud. Te rogamos que envíes más obreros a tu mies. Vos nos enseñás, del hombre son las disposiciones del corazón, mas el Dios de Israel, del Dios de Israel es la respuesta de la lengua. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Dios de Israel endereza sus pasos. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Dios de Israel es bienaventurado. Te rogamos que nadie nos arrebate tu palabra. Somos muy bienaventurados porque vos sos nuestro Rey, Rey de reyes, y tu palabra es nuestro bien. Nosotros somos templo de tu hermoso Espíritu Santo, no hemos recibido el espíritu del mundo, y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Vos nos enseñás, la suerte se echa en el regazo, mas del Dios de Israel es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, cara, cruz, mas del Dios de Israel es la decisión de ella. El caballo se alista para el día de la batalla, mas el Dios de Israel es el que da la victoria. Nosotros te pedimos perdón por nuestras palabras contra tu Hijo, contra tu pueblo, como nos enseñas a través de Pablo, quien se presentaba a sí mismo como judío de pura cepa, fariseo, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín.
hasta el día de hoy nos seguís enseñando, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vos nos revelás. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Agradecemos que tu palabra tiene cumplimiento. Nosotros santificamos tu nombre, Dios de Israel, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.